Bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema, ya sabes, bastante importante, especialmente aquí en Perú, y es el hiperco. Exactamente, IPER, que significa Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles. Básicamente, en esta inmersión profunda queremos entender qué es el IPER, cómo elaborarlo según las normas peruanas, por qué es tan crucial para la seguridad y la salud de los trabajadores y, por supuesto, cómo se puede aplicar en la práctica. Para esta inmersión profunda nos basaremos en el documento PPTS 0 351-2025-01.pdf y, por supuesto, también en el marco legal peruano. Vale, perfecto. Desglosemos esto un poco. Puede sonar un poco técnico al principio, pero créeme, entender esto puede hacer una gran diferencia en cualquier trabajo o entorno laboral. ¿Cuáles son las áreas clave, los puntos principales que vamos a cubrir hoy para que el IPERC no sea solo un acrónimo, sino algo que realmente entiendas y puedas usar? Bueno, primero, vamos a empezar con la base legal del IPERC aquí en Perú. Después de eso, vamos a profundizar en la diferencia, que es realmente importante, entre peligro y riesgo. Y también veremos cómo se clasifican los diferentes peligros. Luego entraremos en el procedimiento real de cómo crear un IPERC, cómo evaluar esos riesgos, ya sabes, en la vida real, la jerarquía de los controles a considerar y finalmente, por supuesto, cómo se traduce todo esto en la elaboración de un IPERC. Perfecto. Empecemos entonces con lo primero. La base legal. ¿Qué dice la ley sobre el IPERC en Perú? ¿Por qué es obligatorio? Bueno, la base legal es bastante sólida, en realidad. Principalmente se basa en la Ley número 29783, también conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley básicamente establece todos los principios básicos, los derechos, cuando se trata de prevenir riesgos laborales en el trabajo. Entonces, por supuesto, también tenemos el reglamento de la ley que entra en más detalles sobre cómo se aplica esta ley. Y específicamente para la industria minera, que ya sabes es un sector grande aquí en Perú, tenemos un reglamento especial que es el Decreto Supremo número 024-2016 MEM. Entiendo. Y por supuesto, establece requisitos específicos para la seguridad y salud ocupacional en la minería. Y luego no podemos olvidar el Decreto Supremo número 005-2012 MEMTRE. Y este decreto, junto con las resoluciones ministeriales número 050-2013 MENTRA y número 080 y 5-2013 MENTRA, básicamente añaden más detalles y especifican cómo funciona este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el IPER. O sea, ya, hay muchas regulaciones, ¿verdad? Entonces, para dejarlo claro, el IPERC no es algo opcional, no es solo una buena práctica, sino que es una obligación legal aquí en Perú. Sí, absolutamente. Todas estas regulaciones básicamente establecen que el IPERC es una parte esencial de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud que tengas aquí en Perú. Entonces, implementarlo no es solo, ya sabes, algo bueno que hacer, sino que es realmente la base para asegurar un ambiente de trabajo seguro, donde todos los riesgos potenciales estén identificados y controlados. Y lo que me parece interesante es cómo estas leyes realmente enfatizan que el empleador tiene el deber de identificar y mitigar proactivamente cualquier peligro en el lugar de trabajo. Así que realmente convierte el IPERC en un requisito legal para asegurarte de que, ya sabes, estás cuidando el bienestar de tus trabajadores. Ya veo. Entonces, responsabilidad del empleador. Hablemos ahora de los componentes básicos. Peligro y riesgo. A veces se usan indistintamente, pero tengo entendido que son dos conceptos diferentes, con implicaciones muy diferentes. Sí, tienes toda la razón. Es muy importante distinguirlos. Entonces, cuando hablamos de peligro, nos referimos a cualquier situación o característica intrínseca de algo que tiene el potencial de causar daño. Esto podría ser daño a las personas, a los equipos, a los procesos o incluso al medio ambiente. Es como la fuente potencial de daño. Peligro, Mm. la posible amenaza. Entonces, ¿qué es exactamente el riesgo? Bueno, riesgo, y esto en realidad está definido en el Decreto Supremo número 005-2012 MINTERETRA, es la probabilidad de que ese peligro se materialice y cause daño. Entonces, combina la probabilidad de que algo suceda y la gravedad del daño si realmente sucede. Oh, ya veo. Así que, digamos, el peligro es como la fuente del problema y el riesgo es la probabilidad de que ese problema realmente ocurra y cause daño. Exactamente. Y el IPERC, en pocas palabras, es un proceso sistemático para identificar esos peligros, evaluar los riesgos asociados y sus posibles consecuencias y luego, por supuesto, implementar controles efectivos para reducir esos riesgos a niveles aceptables. Y esto también se establece claramente en el Decreto Supremo número 024-2016 MEM. Ya veo. Tiene sentido. Una vez que sabemos qué es un peligro, ¿cómo los organizamos? Porque en el material que revisamos hay diferentes tipos o categorías de peligros.
¿Cuál es el propósito de esta clasificación? Clasificar los peligros es realmente importante porque nos ayuda a abordarlos de manera más específica, ¿verdad? Y nos ayuda a aplicar medidas de control adaptadas a la naturaleza del peligro. Entonces, primero tenemos lo que llamamos peligros físicos. Y estos son básicamente diferentes tipos de energía que pueden causar daño. Así que aquí tienes cosas como la presión atmosférica o acústica, el calor, la electricidad y la radiación, ya sea corpuscular o electromagnética. Peligros físicos. Entonces, diferentes tipos de energía que pueden ser dañinos. ¿Qué otras categorías tenemos? Luego tenemos los peligros mecánicos, que están relacionados con las características de las máquinas y el equipo. Entonces, aquí tienes cosas como el tamaño y la complejidad de la maquinaria, las partes móviles que pueden crear energía cinética o puntos de atrapamiento, las superficies rugosas que podrían causar abrasiones, las áreas afiladas o cortantes, y también lugares donde se puede acumular energía peligrosa. Esto podría ser, ya sabes, energía eléctrica, neumática o hidráulica. Si piensas en, digamos, los engranajes de una máquina, esas partes móviles tienen mucha energía cinética. Y también pueden crear puntos de atrapamiento donde, ya sabes, tu mano o tu ropa podrían quedar atrapadas. Ajá. Peligros que provienen de cómo funcionan las máquinas. ¿Qué hay de los peligros químicos? Con los peligros químicos tienes que considerar dos cosas principales. Primero, el tipo de material y su estado físico. Así que podrías tener sólidos, líquidos, gases, vapores, y luego también podrías tener cosas como partículas, como polvos, fibras o aerosoles. Y en segundo lugar, miras las propiedades de estos materiales. Así que si son tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos, como ácidos o álcalis, o incluso reactivos, lo que significa que podrían reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Así que diferentes formas y propiedades de sustancias que pueden ser dañinas. ¿Qué más tenemos? Luego están los peligros biológicos, y estos son causados por organismos vivos o materiales derivados de organismos vivos. Entonces, aquí estamos hablando de virus, riquecias, bacterias, hongos, parásitos y sus vectores, priones, toxinas y antígenos, e incluso materiales residuales. Así que esto podría ser cualquier cosa, desde partículas de tejido, fibras y excreciones hasta apéndices. Básicamente, cualquier cosa que pueda ser portadora de, ya sabes, patógenos dañinos. Ya veo. Microorganismos y cosas que provienen de ellos que pueden causar enfermedades o reacciones dañinas. Luego tenemos los peligros ergonómicos, que parecen cubrir un espectro más amplio de factores. Sí, exactamente. Los peligros ergonómicos son básicamente cualquier característica o condición en el trabajo que puede afectar al trabajador física, cognitiva o organizacionalmente. Entonces, cuando miras el lado físico, estás hablando de cosas como factores anatómicos, antropométricos, fisiológicos y biomecánicos. Así que, básicamente, cómo tu cuerpo se mueve y funciona mientras realiza el trabajo. Ya veo. En el lado cognitivo estás mirando cosas como la percepción, la memoria, el razonamiento y las respuestas motoras. Y luego, en el lado organizacional, estás viendo la estructura de la empresa, las diferentes funciones y la autoridad, la autonomía en los diferentes roles, las competencias del personal y también los procesos. Así que esto incluye la planificación, la operación, el control y cómo se gestionan los cambios. Así que es realmente cómo el trabajo está diseñado y cómo la persona interactúa con él en diferentes niveles. Así que no es solo la postura física, sino también la carga mental y la organización del trabajo. Exacto. ¿Qué hay de los peligros psicosociales? ¿Qué son esos? Los peligros psicosociales son todas las características o condiciones en el ambiente de trabajo que están relacionadas con la psicología del individuo o del grupo. Y estas pueden afectar el bienestar mental y emocional del trabajador. Así que esto podría ser cosas como problemas en las relaciones interpersonales, un ambiente de trabajo tenso o deprimido, la falta de reconocimiento por el trabajo que estás haciendo, cualquier tipo de acoso, burlas o incluso maltrato. Entonces, factores del ambiente de trabajo que realmente pueden afectar la salud mental del trabajador. Exacto. Bien. ¿Qué otras categorías tenemos? Luego están los peligros locativos. Estos son básicamente las condiciones físicas del lugar de trabajo que pueden causar riesgo. Así que esto podría ser cosas como el orden y la limpieza, cualquier desnivel en el piso que pueda causar tropiezos, tuberías o conductos que estén en el camino o que sobresalgan a cierta altura, áreas estrechas, la falta de barandillas o pasamanos donde se necesitan. Básicamente cualquier cosa relacionada con el entorno físico real en el que estás trabajando. Entiendo. Peligros relacionados con el propio lugar de trabajo. Y por último, tenemos acto inseguro. ¿Cómo encaja esto en nuestra clasificación de peligros? Bueno, el acto inseguro en realidad no es un tipo de peligro, sino más bien una acción realizada por el trabajador que puede causar un accidente o daño. Es importante distinguir esto de un peligro, que es una condición o característica que tiene el potencial de causar daño. Por ejemplo, un piso resbaladizo sería un peligro, lo que crea el riesgo de una caída. Pero si alguien corre sobre ese piso resbaladizo, eso sería un acto inseguro, que aumenta la probabilidad o la gravedad de esa caída.
Ya veo. Entonces es como la gente interactúa con los peligros, lo que puede hacer que los riesgos sean aún mayores. Exactamente. Ok, perfecto. Ahora que tenemos una idea clara de los diferentes tipos de peligros y cómo clasificarlos, hablemos del procedimiento real del IPERC. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica? Ok. Entonces, el procedimiento IPERC es un proceso sistemático que consta de 6 pasos principales. El primer paso es definir. Y en este paso, básicamente defines las actividades que se realizan en cada puesto de trabajo. El segundo paso es identificar. Aquí es donde identificas los peligros y los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta las actividades que se realizan. Entonces, primero entendemos lo que se está haciendo y luego vemos qué puede salir mal en cada paso. Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso? El tercer paso es evaluar. Aquí es donde evalúas el nivel de riesgo para cada peligro que has identificado, utilizando el método de evaluación de riesgos específico que hayas elegido. El cuarto paso es control. Y aquí es donde defines e implementas las medidas de control para eliminar o mitigar los riesgos que has identificado. Así que medimos el riesgo y luego tomamos medidas para reducirlo. Correcto. ¿Cuáles son los 2 últimos pasos? El quinto paso es seguimiento. Este paso consiste en crear un programa para monitorear los controles que has implementado para asegurarte de que realmente funcionan y de que se mantienen en el tiempo. Y finalmente, el sexto paso es actualizar. Aquí es donde defines la frecuencia con la que necesitas revisar y actualizar la matriz IPERC. Esto podría ser, ya sabes, de forma regular o cada vez que haya cambios significativos en los procesos, el equipo o incluso la normativa. Así que es un ciclo continuo de análisis y mejora para asegurarte de que los riesgos se gestionan adecuadamente. Exacto. ¿Quiénes son las personas clave que deben participar en este procedimiento IPERC? Es realmente importante que el IPERC se lleve a cabo en cada lugar de trabajo y debe hacerse con la participación de personas competentes, personas que realmente sepan lo que están haciendo, que tengan la experiencia para identificar peligros y evaluar riesgos. Y por supuesto también debe hacerse en consulta con los trabajadores y sus representantes. Esto podría ser, ya sabes, el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o el supervisor de seguridad. Correcto. Y esto está realmente establecido en la Ley número 29783, artículo 50. Básicamente dice que cualquier medida de prevención y protección debe hacerse en consulta con los trabajadores, los sindicatos o el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud. Así que es realmente importante involucrar a las personas que están realmente expuestas a los riesgos. Sí, asegurándose de que la voz de los trabajadores se escuche para que el IPERC sea realmente efectivo y refleje la realidad del trabajo. Hablemos ahora de la evaluación de riesgos. ¿Cómo decidimos qué tan grave o probable es un riesgo? La evaluación de riesgos es lo que haces después de identificar los peligros y básicamente te ayuda a determinar la magnitud de cada riesgo. Así que miras el nivel, el grado y la gravedad. Esto es realmente importante porque le da al empleador la información que necesita para decidir qué medidas preventivas tomar, qué prioridad darles y qué tipo de acciones son necesarias. Y aquí es donde entran en juego conceptos como el riesgo inicial o riesgo puro. Este es el riesgo que evalúas antes de implementar cualquier medida de control. Y luego tienes el riesgo residual, que es el riesgo que queda después de que hayas tomado todas las medidas de control necesarias. Así que el riesgo antes y después de las medidas de seguridad. Exacto. ¿Y cómo medimos o calificamos este nivel de riesgo? El nivel de riesgo se determina básicamente combinando la probabilidad de que ocurra el peligro con la gravedad del daño que podría causar. Y por lo general, esto se hace utilizando una matriz de evaluación de riesgos, que básicamente cruza diferentes niveles de probabilidad con diferentes niveles de gravedad. Y donde se cruzan, te da el nivel de riesgo. Y esto a menudo se categoriza, ya sabes, en diferentes bandas, como bajo, moderado, importante o intolerable. Y esto te ayuda a priorizar, ya sabes, qué riesgos necesitan atención inmediata. Y muchas empresas o organizaciones asignan valores numéricos a la probabilidad y la gravedad y luego los multiplican para obtener el nivel de riesgo. Y también es importante considerar la aceptabilidad del riesgo. Así que básicamente después de implementar tus controles, el riesgo restante es lo suficientemente bajo como para ser aceptable. Cumple con los criterios de tu empresa y con las normas. Tiene sentido. En el material que revisamos hay algunos ejemplos prácticos. Empecemos con la hipoacusia, la pérdida de audición por el ruido en el trabajo. ¿Cómo se evalúa este riesgo en ejemplo? Sí, en ese ejemplo el peligro era el ruido ocupacional, por supuesto, y el riesgo era la exposición a ese ruido. Y en la evaluación inicial se le dio una probabilidad de 8 y una gravedad de 3, lo que resultó en un nivel de riesgo de 24, que se clasificó como importante. Y la posible consecuencia de no controlar este riesgo era la hipoacusia, que es básicamente la pérdida de audición inducida por el ruido. Así que un riesgo que necesitaba ser abordado. ¿Qué se hizo para controlarlo?
La medida de control que se implementó fue el uso de protectores auditivos. Ajá. Así que todos los trabajadores expuestos al ruido tenían que usar protectores auditivos. Y luego, después de implementar esta medida, hicieron una reevaluación del riesgo residual. Y en esta reevaluación la probabilidad se mantuvo en 8, pero la gravedad se redujo a 2, lo que resultó en un nivel de riesgo residual de 16, que se clasificó como moderado. Ya veo. Así que los protectores auditivos ayudaron a reducir la gravedad del posible daño. Veamos el ejemplo del riesgo de ser golpeado por un vehículo en movimiento. Ok. En este caso, el peligro eran los vehículos en movimiento en el lugar de trabajo. Y el riesgo era el impacto entre vehículos. En la evaluación inicial, se le dio una probabilidad de 12 y una gravedad de 3, lo que resultó en un nivel de riesgo de 36, que se consideró intolerable. Y la posible consecuencia, por supuesto, era la fatalidad, si hubiera una colisión. Wow, eso es un nivel de riesgo muy alto. ¿Qué se hizo para controlarlo? En este caso, la medida de control que se implementó fue la señalización de los límites de velocidad. Ajá. Así que básicamente pusieron señales claras para indicar los límites de velocidad en el área donde circulaban los vehículos. Y después de eso, hicieron una reevaluación del riesgo residual. La probabilidad se redujo a 8 y la gravedad también se redujo a 2, lo que resultó en un nivel de riesgo residual de 16, que nuevamente se clasificó como moderado. Ok, así que la señalización ayudó a reducir tanto la probabilidad de que ocurriera el impacto como la gravedad potencial de las lesiones si ocurría un accidente. El último ejemplo que tenemos es el riesgo de caída de rocas. Correcto. En este caso, el peligro era la roca fracturada. Ajá. Y el riesgo era la caída de rocas. Y en la evaluación inicial se le dio una probabilidad de 12 y una gravedad de 3, lo que resultó en un nivel de riesgo de 36, que nuevamente se clasificó como intolerable. Ahora, es importante tener en cuenta que en el material que estamos revisando no se especifican las medidas de control ni la reevaluación del riesgo residual para este ejemplo. Pero, por supuesto, esto destaca la necesidad de tomar medidas, dada la alta peligrosidad. Sí, definitivamente. Estos son ejemplos muy claros de cómo se evalúan riesgos en diferentes situaciones laborales. Una vez que hemos evaluado los riesgos, el siguiente paso importante es controlarlos. ¿Cómo decidimos qué tipo de control es el más apropiado? Bueno, una vez que hayas identificado tus peligros y evaluado los riesgos, necesitas implementar alternativas de control. Y esas alternativas deben ser efectivas para reducir el riesgo, pero también deben ser factibles en términos de costo y viabilidad. Y para ayudarte a decidir qué controles implementar, utilizas lo que se llama la jerarquía de controles. Y esto básicamente te da un orden de prioridad para las medidas de control, priorizando aquellas que son más efectivas para eliminar o reducir el riesgo en su origen. ¿Cómo funciona esta jerarquía? ¿Cuál es el primer nivel, el más efectivo? El nivel más alto, el más efectivo, es la eliminación. Ok. Así que esto significa eliminar completamente el peligro del lugar de trabajo. Ajá. Si no puedes eliminar el peligro, el siguiente mejor es la sustitución. Okay. Lo que significa reemplazar el peligro por algo que sea menos riesgoso. Eliminar el peligro o cambiarlo por algo que sea menos peligroso. ¿Qué sigue? El tercer nivel son los controles de ingeniería. Estos son básicamente cambios que haces al diseño del lugar de trabajo, al equipo o a los procesos de trabajo para reducir la exposición al peligro. Y luego tienes los controles administrativos. Esto también incluye señalización y advertencia. Así que esto se trata de implementar procedimientos de trabajo seguros, capacitación de los trabajadores, señalización de áreas peligrosas y emisión de advertencias sobre los riesgos. Así que actuando sobre el entorno, la forma de trabajar y cómo se comunica el riesgo. Exactamente. Y el último nivel. El último nivel, y el menos efectivo, es el equipo de protección personal o EPP. Y aunque el EPP es, ya sabes, esencial en muchas situaciones para proteger al trabajador, solo se considera la última línea de defensa. Y solo protege al individuo que lo usa, pero no elimina el peligro en sí ni reduce la probabilidad de que ocurra un incidente. Así que el EPP es una barrera individual. Cuando los otros controles no son suficientes o no se pueden implementar completamente, ¿puedes dar algunos ejemplos concretos para cada uno de estos niveles de control? Sí, claro. Un ejemplo de eliminación podría ser reemplazar una herramienta manual que requiere una postura incómoda con un equipo mecanizado. Ok. Así que digamos que estás usando algo como una estoca que requiere mucha fuerza y una postura incómoda. Podrías reemplazar eso con una carretilla elevadora, por ejemplo. Un ejemplo de sustitución podría ser reemplazar el trabajo en altura que requiere una postura cómoda con un equipo de elevación de personal. Ya veo. Así que, en lugar de tener que trabajar en una posición incómoda en altura, podrías usar un elevador para llegar al lugar de trabajo de forma segura y cómoda. Así que eliminando o sustituyendo la tarea o la herramienta peligrosa. Correcto. ¿Qué hay de los controles de ingeniería?
Un ejemplo de un control de ingeniería podría ser instalar pantallas alrededor de un equipo ruidoso para atenuar el ruido. Así que si tienes un equipo que hace mucho ruido, podrías instalar barreras físicas o pantallas acústicas alrededor para reducir el ruido en el ambiente de trabajo. Cambiando el entorno de trabajo para minimizar la exposición al peligro. Exactamente. Y un ejemplo de un control administrativo. Un ejemplo de un control administrativo podría ser inspeccionar, etiquetar y señalizar un extintor de incendios que no había sido inspeccionado previamente. Así que estás estableciendo un procedimiento para asegurarte de que el extintor está en buenas condiciones y de que todos sepan dónde está y cómo usarlo. Así que procedimientos y reglas para gestionar los riesgos. Sí. Y luego, para el EPP, un ejemplo podría ser usar protectores auditivos. Y otro EPP necesario cuando se trabaja con una herramienta ruidosa como un rotomartillo. Ya veo. Así que protegiendo al trabajador individualmente del peligro. Correcto. Finalmente, ¿cómo se ve un documento IPERC? ¿Cuáles son sus principales componentes? Un documento IPERC generalmente tiene diferentes partes. Primero tienes la parte I, que es la identificación del peligro. Así que aquí es donde enumeras todos los peligros que has identificado para cada tarea o puesto de trabajo. Luego tienes la parte C, que es la evaluación del riesgo inicial. Así que aquí es donde determinas el nivel de riesgo para cada peligro antes de implementar cualquier control. Luego tienes la parte 3, que es establecer los controles de riesgo. Aquí es donde especificas qué medidas de control vas a implementar para reducir o eliminar los riesgos. Y finalmente tienes la parte 4, que es la reevaluación del riesgo. Aquí es donde vuelves a evaluar el nivel de riesgo después de implementar los controles para ver si han sido efectivos y si el riesgo residual está en un nivel aceptable. Así que identificando, evaluando antes, controlando y luego evaluando después. Un ciclo de mejora continua en un solo documento. Exactamente. El material que revisamos también tenía algunos ejemplos de cómo se elabora un ISPERC para escenarios específicos. ¿Puedes recordaros algunos de ellos? Sí, en la parte 2. Solución del problema, había diferentes escenarios. Por ejemplo, tenías el trabajo sin arnés de seguridad con el riesgo de caída de altura. También tenías simplemente trabajo en altura con el riesgo de caída de altura también. Pero aquí el peligro es la actividad en sí. Luego tenías VAS inestable, que podía provocar cortes en el cuerpo. También tenías trabajo en caliente, con el riesgo de quemaduras, y tenías sustancia inflamable, con el riesgo de quemadura también. Y en la parte 3, en realidad continuaban con la evaluación del nivel de riesgo inicial para cada uno de estos escenarios. Y también daban algunas ideas para medidas de control. Pero los detalles específicos de la reevaluación no estaban incluidos en este material. Ya veo. Ejemplos muy claros de cómo los peligros y los riesgos se manifiestan en situaciones reales de trabajo. Sí. Y el objetivo final de crear un IPERC es tener un documento que esté vivo, que sea dinámico y que te ayude a gestionar los riesgos proactivamente para evitar que ocurran incidentes y proteger a tus trabajadores. Exacto. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda sobre el IPERC. Para resumir, ¿cuáles son los puntos clave que nuestros oyentes deberían llevarse a casa? En resumen, hemos visto qué es el IPERC, el marco legal para el IPERC aquí en Perú, cómo evaluar los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, la jerarquía de controles y cómo se ve un documento IPERC. Implementar este proceso de forma metódica y consciente no es solo algo que tengas que hacer por ley, sino que es una herramienta realmente importante para crear y mantener un lugar de trabajo seguro y saludable para todos. Así que el IPERC es mucho más que un simple papeleo. Es una herramienta esencial para gestionar los riesgos y proteger a los trabajadores. Exactamente. Y me gustaría dejarte con una última reflexión. Este enfoque sistemático que utiliza el IPERC, identificar peligros potenciales, implementar controles y monitorearlos, no es algo que solo se aplique a la seguridad en el trabajo. Puedes usar este mismo enfoque en otros aspectos de tu vida, ya sea personal o profesionalmente, para ser más proactivo en la gestión de riesgos y ser más consciente de los riesgos en general. Esa es una gran perspectiva. Llevar esta forma de pensar fuera del lugar de trabajo. Sí. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, en el material se mencionan algunas referencias, como el Decreto Supremo número 005/2012 TR, la Resolución Ministerial número 050/2013 TR, la Resolución Ministerial número 375/2008 TR, que es sobre la norma básica de ergonomía, el libro Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de Riesgos, de Mancera Fernández, y el Decreto Supremo número 024/2016 EM, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Así que sí, hay muchos recursos ahí fuera si quieres aprender más sobre este tema. Perfecto. Muchas gracias por esta inmersión profunda tan informativa. Espero que haya sido útil para todos.
Y nos vemos en nuestra próxima inmersión profunda aquí en The Deep Dive.